Amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a tratar de hacer un repaso del trabajo de tipo estadístico, donde tiene como propósito hallar las medidas de tendencia central. La realizamos para aquellos estudiantes que pronto se les hace muy difícil, primero porque de pronto la asignatura no les interesa absolutamente para nada, o de pronto porque no han tenido tiempo, o de pronto porque de verdad tienen alguna dificultad que no les permite desarrollar este conocimiento. El tema trata de lo siguiente: el tiempo mínimo que duran en el centro comercial Gran Plaza de Florencia los carros. En este caso tenemos una propuesta de 42 carros que duran determinado tiempo en el Gran Plaza. Pues, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos de menor a mayor, escribiendo al frente su frecuencia absoluta. Recordando que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un mismo dato. En este caso tenemos que el número 1 se repite dos veces, que el número 3 se repite una vez, el número 4 una vez, el número 7 dos veces, el número 8 tres veces, el número 20 dos veces, etcétera, etcétera. Segundo paso, debemos hallar el rango. Después, los intervalos de clase, la amplitud y por último verificamos el rango para conocer el primer número de la tabla y el último número de la tabla. Entonces, el primer paso que llamo es el rango. Para hallar el rango, recuerda que tomamos el número de mayor valor y hacemos la resta con el de menor valor. En este caso, el número de mayor valor es 24, el de menor valor es 1 y como resultado nos da 23. Los intervalos de clase es el resultado de coger y utilizar una fórmula matemática para saber cuántas filas debe tener la tabla que va a construir para ubicar los 42 datos. En este caso vamos a utilizar la fórmula que dice que 1 más 3,33 por logaritmo de n, que en este caso n es el número total de datos y nos da aproximadamente 7. O sea que vamos a construir nuestra tabla con 7 filas. Seguidamente hallamos la amplitud. La amplitud es el resultado de coger el rango y dividirlo por los intervalos de clase. Y esto nos da aproximadamente 4. O sea que ya sabemos que nuestra tabla va a tener 7 filas y que cada fila vamos a formar grupos de 4. Tercero, vamos a verificar el rango. Entonces multiplicamos los intervalos de clase que nos dio 7 por la amplitud y ese resultado nos dio como 28. ¿Cuál es la diferencia? Como el rango original, o sea, cuando restamos 24 menos 1 nos dio 23, ahorita nos da 28, significa que hay una diferencia de 5. A 28 le quito 23, la diferencia es 5. Ese número 5 lo dividimos entre 2 para obtener el primer valor y el segundo valor, o sea, el primer valor y el último valor que debe tener la tabla, por lo cual 2.5. Para hacer ese proceso, entonces al primer valor, que es 1, le restamos 2.5 y nos da como resultado menos 1.5. Quiere decir que el primer valor de nuestra tabla debe ser de 1.5. Después, al número mayor le sumamos 2.5. Entonces nos va a dar como resultado 26.5. ¿Qué es lo que me está indicando esa información? Que en las 7 filas vamos a formar grupos de 4, donde el primer valor va a ser menos 1.5 y el último valor debe ser 26.5. En resumen, construiremos una tabla de 7 filas. En cada fila formaremos grupos de 4. El primer número será menos 1.5 y el último número será 26.5. Vamos a formar aquí nuestra tabla. Bueno, vamos a tratar de aquí de hacerlo más. Entonces, nuestro primer valor sería menos 1.5. Entonces escribimos menos 1.5. Correcto. Y le sumaremos 4. Entonces, si le sumamos, si al número menos 1.5 le sumo 4, me va a dar como resultado
2.5. Entonces, 2,5. Aquí obtenemos ya nuestra primera fila, que tiene grupos de 4, donde el límite inferior es menos 1.5 y el límite superior es 2.5. Ahora, el límite superior pasa a ser el límite inferior de la siguiente tabla, entonces sería 2,5 y le sumo 4, entonces me daría 6,5. Este valor del límite superior pasa a ser el límite inferior de la siguiente fila, entonces 6,5 le sumo 4 me daría 10,5. Este 10,5 le sumo 4, entonces me daría 14,5. Este 14,5 pasa a ser el primer valor del límite inferior de la quinta fila, 14.5. Le sumo 4, entonces me daría 18,5. Y así sucesivamente. Continuamos revisando nuestra tabla. Le sumo 4, me daría 22.5. Y 22.5 le sumo 4 me daría 26.5. Como habíamos dicho desde un comienzo en el resumen, que vamos a construir una fila, una tabla que tenga 7 filas, y efectivamente aquí la tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Decimos que en cada fila vamos a formar grupos de 4, entonces ustedes ya dieron cuenta que aquí a 2.5, a 1 menos 1.5 le sumamos 4, nos dio esto. A cada uno de estos formamos grupos de 4, donde el primer número era menos 1.5 y el último número era 26.5. Ahora bien, ahorita vamos a hallar la frecuencia absoluta. Para hallar la frecuencia absoluta, entonces necesito saber qué valores hay entre menos 1.5 y 2.5. Para hacer esto me vengo a la tabla donde tengo los valores ordenados y me doy cuenta que solamente cuento nomás con 2 datos, porque aquí en esta parte solamente no tengo 2, sino solamente en ese grupo tengo nomás una sola información, que es el 1, y me dice que el 1 se repite 2 veces, entonces la frecuencia absoluta que encuentro aquí sería el número 2. Seguidamente vengo acá en este otro grupo que está desde 2.5 hasta 6.5, entonces vengo acá de nuevo. Aquí, si revisamos aquí, entre 2.5 y 6.5 encontramos dos valores, que es el 3 y el 4, donde el 3 se repite una vez y el 4 se repite una vez, o sea que en ese grupo tenemos dos valores también. Continuamos entre 6.5 y 10. Hacemos aquí exactamente lo mismo, entre 6.5 y 10. Aquí podemos encontrar que en ese grupo encontramos entre 6.5 y encontramos el 7, encontramos el 8, encontramos el 9 y encontramos el 10. Aquí en el 7 ahí se repiten 2, el 8 se repite en 3, serían 5, el 4 se repiten, el 9 se repite 4 veces, que ya tendríamos entre 5 y 4, 9, y el 10 se repite 2 veces, entonces aquí tendríamos 11 datos. Aquí en este caso, entonces, en nuestra tabla tenemos 11 datos. O sea que entre 6.5 y 10.5 hay 11 datos. Ahora vamos a ver entre 10.5 y 14.5 cuántos datos hay. Aquí. Entonces tenemos 4, 5, 9 y 1, 10 y 4, 14. En ese grupo tenemos 14 datos. Los escribimos, 14 datos. Entre 14 y 18 vamos a ver 14 y 18. Solamente tenemos nomás 4 datos, entonces ahí escribimos 4 datos. Entre 18 y 22, tenemos 3 datos, 2 y 1. Entonces aquí tenemos 3 datos. Y entre 22 y 26 tenemos 6 datos. El 23 repite 4 veces, el 24 repite 2 veces, entonces serían 6 datos. Al sumar todo esto me tiene que dar el número total de datos, que serían 42. Entonces para eso vamos a la frecuencia absoluta acumulada, que sumaríamos este 2 que aparece aquí, lo sumamos aquí. 2 es 2. Ahora sumamos
Este 2 con este 2 me daría 4. Este 4, 2 con 2, 4. Más 11 aquí me daría 15. 15 más 14, entonces aquí me haría 29. 29. 29, correcto. 29 más 4, entonces aquí me daría 33. 33 más 3 me daría entonces 36. Y 36 más 6 me daría 42. Ahí tengo exactamente los 42 datos, que es lo que necesitamos trabajar. Ahora vamos a trabajar la marca de clase o promedio de límites. La marca de clase o promedio de límites consiste en sumar el límite inferior y el límite superior. Solamente. Y lo dividimos entre estos dos valores. Entonces vamos a ver. Vamos a dividir exactamente eso. Sumamos menos 1.5 más 2.5 y el resultado lo dividimos entre 2. Y eso nos da como resultado 0.5. Entonces escribimos 0,5, 0,5. Ahora bien, sumamos 2.5 y 6.5. Entonces sumamos 2.5 más 6.5. Lo sumamos y lo dividimos entre 2. Y nos da como resultado 4.5. Entonces aquí 4,5. Si usted suma 6.5 más 10.5 le va a dar en promedio 8,5. Si usted coge 10,5 más 14,5 lo suma y lo divide entre 2, le tiene que darle 12,5. Si usted coge 12,5 más 18 le da 16.5. Si suma 18.5 más 22, entonces le daría 20.5. Y si usted suma estos dos, le daría 24.5. 4.5. Listo. Aquí tenemos lo que le conocemos como marca de clase o frecuencia.